Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Laura Clivio. Quiero agradecerles al comité organizador por la invitación a participar de estas jornadas. En este caso me toca hablar sobre neumonías virales, diagnóstico y un poco la intención de la charla va a ser qué describe la bibliografía de que disponemos, pero que tenemos accesible en nuestro medio. Para esto desarrollamos primero un objetivo, definimos métodos diagnósticos disponibles y accesibles en nuestro medio para abordar al paciente con una posible neumonía viral. Y en este contexto desarrollamos una agenda donde vamos a ver la introducción, una epidemiología, cómo se desarrolla la epidemiología y en función de esto la etiología, y después nos vamos a meter en las características clínicas, radiológicas y de laboratorio que hacen al diagnóstico de las neumonías virales. Finalmente intentaremos llegar a conclusiones. Si bien sabemos que las comparaciones no son buenas, cuando charlamos y hablamos sobre neumonía viral, es muy importante tener en cuenta que vamos a compararlas a lo largo de toda la charla con la neumonía bacteriana porque es su principal diagnóstico diferencial. Bueno, ya metiéndonos en lo que nos tiene, en una de las causas que nos tiene acá reunidos hoy, la neumonía adquirida en la comunidad es la principal causa de muerte de etiología infecciosa, tanto en adultos como en niños. Sabemos que la etiología de la neumonía ha estado en revisión durante las últimas décadas, sobre todo, y hoy también sabemos que la etiología viral ha sido subestimada por su dificultad diagnóstica. Además, los virus constituyen una de las principales causas de neumonía adquirida en la comunidad. Los métodos moleculares han facilitado la identificación de diferentes virus respiratorios en pacientes con neumonía. Esto arroja luz sobre las características clínico-epidemiológicas de la etiología viral. Con estos métodos, además, llegamos a la conclusión que en algunas series la causa más frecuente de neumonía adquirida en la comunidad es la viral. Las infecciones respiratorias virales tienden a afectar poblaciones más vulnerables como niños, ancianos, poblaciones de países en vías de desarrollo y pacientes con comorbilidades cardiovasculares y respiratorias. Vamos a centrarnos entonces ahora en algunos estudios epidemiológicos. Bueno, esta es una revisión bibliográfica, ¿sí?, de las características clínico-epidemiológicas de la neumonía publicada en la Disease Primers en el 2021. Y nos muestra, por ejemplo, esta serie europea donde se evalúan 3.850 casos de neumonía recolectados entre 2003 y 2014 y vemos cómo en el 60% de los pacientes no hubo aislamiento del agente etiológico. La causa más frecuente fue la etiología bacteriana, con el Streptococcus pneumoniae a la cabeza, la legionela seguida por la legionela neumófila, el Mycoplasma pneumoniae y el Staphylo aureus. Fíjense cómo la Haemophilus influenzae quedó cuarto atrás del Mycoplasma y la legionela. Tengamos en cuenta que eran pacientes que con criterio de internación, ¿cierto? Que eso por ahí genera una desviación con la presencia de la legionela como uno de los principales agentes causales. La etiología viral fue encontrada solo en el 7% de los pacientes, con el virus influenza como virus más frecuentemente obtenido. Fíjense que la coinfección se obtuvo solo en el 6% de los pacientes. Después tenemos este estudio publicado en la New England en el 2015, ¿sí? Es un estudio prospectivo observacional de vigilancia epidemiológica en 5 centros de Estados Unidos, bien conocido por todos, donde se evaluaron pacientes con neumonía que requirieron internación desde enero del 2010 hasta junio del 2012. El N fue de casi 2.500 pacientes y ya les digo, eran pacientes con neumonía y criterio de internación. En total se recolectaron 2.200 muestras, ¿sí? Encontramos la etiología en 850 pacientes. De vuelta, 61% de los pacientes en Estados Unidos quedaron sin diagnóstico. Pero dentro de las etiologías, y acá tenemos una inversión en la incidencia, los virus fueron el agente patógeno más frecuentemente aislado, ¿sí? Con un 23% de los pacientes con la etiología viral, y las bacterias fueron encontradas en 247 pacientes, que correspondió al 11% de los pacientes. ¿Cuáles fueron los virus que se aislaron con mayor frecuencia? El rinovirus humano,
la influenza, el metaneumovirus y, en cuarto lugar, el virus sincicial respiratorio, seguido por el parainfluenza, coronavirus y adenovirus. Tengamos en cuenta que esto fue en un periodo prepandemia, ¿no es cierto? Hasta el 2014. Dentro de las bacterias, las que se aislaron con mayor frecuencia fueron el Streptococcus pneumoniae de vuelta a la cabeza, seguido por Mycoplasma pneumoniae, Staphylococcus aureus, Legionella pneumófila y finalmente las enterobacterias. Fíjense que en este caso el Haemophilus influenza no estuvo entre el top 5 de etiología bacteriana de neumonía. Bien, en este caso la coinfección, descrita acá como polimicrobiana, se obtuvo solo en el 5% de los pacientes. Bien, y este otro estudio me pareció muy interesante, desarrollado en China en el 2023. Es un estudio donde este grupo de investigación aspira a definir qué microorganismos nosotros deberíamos pesquisar sí o sí en un paciente que se interna por neumonía, ¿no? Entonces, se le hizo test molecular a 3.400 muestras respiratorias. En paralelo se hicieron además cultivos de 1.000 esputos, 63 PALS, 260 hemocultivos, 11 cultivos de líquido pleural y 9 aspirados traqueales. ¿Sí? ¿Qué encontraron los chinos? Este grupo de investigación encontró que el aislamiento etiológico, utilizando los métodos moleculares, ascendió al 60% de los pacientes. ¿Sí? Se aisló un único patógeno en casi el 40% de los pacientes, en 1.300 pacientes. Pero ellos encontraron coinfección determinada por estos medios moleculares en 720 pacientes. De los 2.720 tuvieron una coinfección, es decir, el 20% del total de los pacientes. ¿Cuántos virus o cuántos pacientes o cuántas muestras en realidad mostraron a la etiología viral como responsable de la neumonía? 1.100 muestras, es decir, 32% del total de los pacientes y la mitad de todos los pacientes que tuvieron rescate microbiológico. Bien, entonces el artículo un poco concluye que en la neumonía, con criterio de internación, deberían ser pesquisados estos 10 agentes etiológicos. De estos 10 agentes etiológicos, fíjense que encontramos entre los virus, al virus influenza A, al rinovirus, al adenovirus y al virus sincicial respiratorio. Entonces, vemos que la epidemiología, deberíamos definir si a través de la epidemiología uno podría hacer diagnóstico de neumonía viral versus la bacteriana. Bueno, fijémonos en el grupo etario. Con respecto al grupo etario, es verdad que la neumonía bacteriana fue más frecuente en los pacientes de entre 14 y 44 años, mientras que la etiología viral fue más frecuentemente aislada en mayores de 45 años. ¿Sí? Con respecto a la distribución estacional, la etiología bacteriana se obtuvo con mayor frecuencia durante el verano y el otoño, mientras que la etiología viral eh, fue más frecuente durante el invierno. Y bueno, y con respecto a las manifestaciones clínicas, ¿qué podemos decir de las manifestaciones clínicas? ¿Nos sirven para hacer diagnóstico diferencial entre neumonía bacteriana y neumonía viral? Bueno, veamos. En esta serie también encontraron, ¿sí?, en estos 3.400 pacientes, que en infecciones virales preponderaron la disnea, la taquipnea y los escalofríos, mientras que la sudoración profusa fue más frecuente en las infecciones bacterianas. La fiebre y la rinorrea fueron más frecuentes, perdón, en pacientes con rescate, ya sea viral o bacteriano, pero no fue más frecuente en el grupo en los que se obtuvo un aislamiento viral. Por otro lado, entonces, nosotros podríamos decir que las manifestaciones clínicas no son suficientes, de acuerdo a lo descrito en la Clinical Test en el 2018, no son suficientes para diferenciar la neumonía de etiología bacteriana de la neumonía por causas virales. Hay algunos estudios epidemiológicos que arrojan una elevada incidencia de sibilancias en pacientes con infecciones por virus sincicial respiratorio, ¿sí? Y en algunas series
lo que se describe es que en aquellos momentos epidemiológicos en los que hay circulación de virus influenza, la presencia de congestión o síntomas de vías aéreas superiores tiene un alto valor predictivo para hacer diagnóstico de neumonía por influenza. Bueno, entonces, con las manifestaciones clínicas estamos medio a pata, lo mismo que con la epidemiología, si bien hay algunas diferencias, no podemos definir un diagnóstico viral de certeza de ninguna manera, ¿no es cierto? Pero entonces tenemos otra de las patas del diagnóstico que son las imágenes en neumonía viral. Y cuando uno habla de imágenes en neumonía viral, lo primero que piensa es en virus merilado. Pero bueno, hoy por hoy sabemos, gracias a distintas revisiones, que no todo es vidrio esmerilado bilateral en las neumonías virales. Veamos algunos ejemplos que refutan esta hipótesis, ¿no es cierto? Entonces, acá tenemos un paciente con una neumonía por virus influenza A, en el que encontramos consolidaciones parcheadas bilaterales multilobares que impresionan que son nódulos centrolobulares y que tienden a la consolidación o a la coalescencia. Hay además engrosamiento de los septos interlobulares y del intersticio peribroncovascular. En este caso, mostramos un paciente con una neumonía por rinovirus, ¿sí? Predominan las áreas de virus esmerilado parchado con engrosamiento del intersticio interlobular, ¿sí? En este otro caso, metaneumovirus y virus para influenza, ¿sí? Debutan como nódulos pobremente definidos, perdón, señalados con las flechas negras, ¿sí? Pero que en la evolución, fíjense en las imágenes de abajo, pueden progresar a la consolidación, ¿sí? Incluso con algún área de broncograma aéreo. Virus incisional respiratorio, clásicamente descrito como nódulos centrolobulares bilaterales, áreas de árbol en brote que tienden a la consolidación. Y fíjense si esta imagen de la derecha, en el lóbulo inferior derecho asociado a derrame pleural en este paciente, no rememora o podría ser tranquilamente una neumonía por Haemophilus influenza tipo B o no tipo B. Bueno, acá tenemos otro ejemplo, adenovirus, virus meligado bilateral, que predomina en ambos lóbulos inferiores, pero cuando uno mira la tomografía y ve la radiografía con más detenimiento, notamos que hay una consolidación con broncograma aéreo en el lóbulo inferior izquierdo. Bueno, y entonces, ¿qué aprendemos en estos casos de la radiografía? Que el patrón consolidativo clásicamente descrito para las neumonías bacterianas tampoco descarta la etiología viral. Y bueno, entonces vamos a ver qué pasa con el laboratorio. En el laboratorio vamos a ver que tenemos como el laboratorio general y después nos vamos a meter un poquito más en el laboratorio relacionado con las técnicas moleculares. Bueno, en esta revisión que vuelvo a traer a colación, desarrollada, perdón, en el 2023, este estudio prospectivo de 3.000 pacientes, ¿qué encontraron en este grupo de pacientes? Que la elevación de la urea y la disminución de la PAFI fue más frecuente en pacientes con aislamiento viral versus aquellos que no tuvieron ningún tipo de aislamiento. Ahora, cuando se comparó la etiología viral con la etiología bacteriana, no hubo diferencias en recuento de glóbulos blancos, en PAFI, en urea, en transaminasas, ¿sí? Entonces, si yo quiero intentar usar los glóbulos blancos para definir infección bacteriana versus la viral, estamos cortos. Y bueno, y después sabemos que la procalcitonina es una herramienta de diagnóstico descrita en distintos estudios, ¿sí? En este primer estudio, publicado en la revista Tórax en el 2020, desarrollan un estudio retrospectivo en el que solo observaron o lograron observar que la elevación de la procalcitonina tuvo una mayor relación con la gravedad de la infección, pero no con la presencia de infección bacteriana, ¿sí? Revisaron neumonías virales y vieron que la procalcitonina estaba elevada cuando la infección era severa, pero no necesariamente cuando la infección estaba asociada a la etiología bacteriana. Lo mismo ocurrió en esta revisión de la IPSA, también publicada en el 2020. Hicieron un metaanálisis donde se reunieron dos estudios con 2.403 pacientes y la procalcitonina no fue lo suficientemente sensible y específica para determinar la etiología bacteriana y decidir así la indicación de un antimicrobiano, ¿sí? Entonces, procalcitonina tampoco nos ayuda. Vamos
a ver los métodos moleculares. Bueno, las técnicas moleculares no, son bastante recientes, ¿sí? Y las técnicas para el aislamiento de los virus han mutado de técnicas complejas como cultivos, inmunofluorescencia, test de antígenos, a estos métodos moleculares rápidos y específicos. Los métodos moleculares de PCR o reacción en cadena de la polimerasa basan su técnica en la detección y amplificación de ADN o ARN. ¿Cuál es la gran desventaja? Que estos agentes pueden estar vivos o muertos porque solo sensa material genético, ¿sí? Los métodos más utilizados de PCR son la PCR, perdón, y la PCR transcriptasa inversa cuando necesitamos encontrar virus ARN, ¿sí? Estas dos pueden ser, la PCR puede ser simple o en tiempo real. Además, contamos con técnicas de amplificación de ADN únicas y múltiples, ¿sí? Estas últimas reúnen, ¿sí? Marcadores para detectar material genético de diferentes agentes en una misma muestra, ¿sí? Incluso se pueden combinar agentes bacterianos y virales. Surgen entonces estos kits de diagnóstico múltiple que pueden incluir hasta más de 20 patógenos y que demostraron en algunas revisiones que aumentan el rescate hasta en el 75% de los casos de neumonía. Y al respecto, encontré esta revisión publicada en la ITSA en el 2016, en la que evaluaron 323 pacientes con neumonía y encontraron, ¿sí?, que el diagnóstico etiológico se duplicó cuando se realizó PCR versus cultivos de esputo, ¿sí? Entonces, en los pacientes en los que se hizo la PCR, el diagnóstico se alcanzó en el 87% de los pacientes, mientras que el cultivo arrojó datos positivos en el 39%. Ahora, todo esto lo hacemos para poder tomar y modificar nuestras conductas terapéuticas. Bueno, esto de la coinfección y la alta sensibilidad, la especificidad de los métodos hacen que hoy por hoy, aunque encontremos etiología viral, todavía no haya evidencia de que podemos modificar nuestra conducta terapéutica inicial. Le hace dar antibióticos. Bien, ¿qué ocurre con el hisopado nasofaringeo para virus respiratorios? Tenemos este estudio que evaluó la sensibilidad y especificidad del hisopado nasofaringeo, ¿sí? Tomaron 340 pacientes con neumonía entre el 2018 y el 2020. Se obtuvo rescate etiológico en 174 pacientes, es decir, la mitad, y de ellos 85, es decir, el 20% del total, fue de etiología viral. El virus más frecuentemente encontrado fue el rinovirus y la influenza, y la sensibilidad de la PCR del hisopado fue menor que en el esputo, pero la especificidad fue más alta. Bien, esta es otra revisión que me pareció muy importante, en la que, bueno, publicada en el 2022, en la que reúnen 420 artículos para definir, 420 trabajos, ¿sí? Para definir la utilidad diagnóstica de distintas características y distintos métodos en la neumonía. 308 de esos 420 artículos se basaron o evaluaron los métodos de diagnóstico molecular. ¿Y qué encontraron? Que bueno, lo fueron diferenciando en distintos virus, ¿sí? Con respecto al virus influenza, la detección de antígenos por inmunofluorescencia se evaluó en 70.000 pacientes. Tuvieron una sensibilidad del 97%, pero la especificidad fue del 69%. Mientras que la PCR, que se evaluó en 43.000 pacientes, ascendió con una sensibilidad al 94% y una especificidad del 98%. Con respecto al virus incisional respiratorio, 35 estudios, 16.000 pacientes. Sensibilidad del 84% y especificidad del 96%. PCR, 20.000 pacientes con sensibilidad del 93% y especificidad del 99%. Metaneumovirus, lo mismo. La PCR incrementó la sensibilidad y sostuvo la especificidad. Ahora, este estudio, además, esta revisión compara la sensibilidad y especificidad de los métodos moleculares únicos, ¿sí? La PCR única versus la PCR múltiple. Y si bien, con respecto a influenza, por ejemplo,
La PCR única tuvo mayor sensibilidad, fíjense que los porcentajes bajan de 94 a 90%, o sea que la sensibilidad se mantiene altísima. Lo mismo ocurrió con clamidia neumonía, micoplasma y virus incisional respiratorio, que descendieron su sensibilidad de 97 a 91%, siendo altísima de cualquier manera, y en metaneumovirus y neumococo no pudieron comparar los estudios por falta de N suficiente. Y bueno, y todo esto nos lleva un poco a la medicina de precisión, ¿no es cierto? Hoy apuntamos a implementar medidas diagnóstico-terapéuticas de acuerdo a características individuales de cada paciente que permitan un mejor manejo y por lo tanto mejoremos el pronóstico del paciente que tenemos enfrente. Dentro de la medicina de precisión, en el contexto de la neumonía, surge el concepto de viroma, ¿sí? Es decir, esos virus que conviven con nosotros en la microbiota de las vías respiratorias y que condicionan mayor o menor predisposición a una u otra infección viral. Necesitamos estudiar biomarcadores que contribuyan con el diagnóstico diferencial de neumonía bacteriana versus viral y bueno, y el uso de la PCR, ¿sí? Para identificar genoma viral en el contexto de la neumonía aporta bastante en esto de la medicina de precisión. ¿Cuál es su gran desventaja? El tiempo, porque nos lleva entre 4 y 6 horas. Si nosotros hablamos de la hora del oro en las infecciones respiratorias no exceden esta hora de oro, tener los resultados en 4 a 6 horas no sirve para modificar nuestra conducta inicial. Y bueno, y un poco ya para ir terminando, una vez que nosotros encontramos genoma viral en las vías respiratorias en paciente con neumonía, tenemos distintas posibilidades, ¿no es cierto? Que el virus sea agente patógeno causal de la neumonía, que estemos en presencia de una coinfección bacteriana como agentes causales de esa neumonía, ¿sí? Que haya habido una infección viral previa, ¿sí? Porque la PCR puede persistir positiva durante 5 semanas, o que el paciente sea un portador crónico, situación muy infrecuente en adultos, ¿sí? Entonces, está un poco en discusión la interpretación de los hisopados. Y entonces podemos llegar a las conclusiones de que la neumonía de etiología viral es, de acuerdo con algunas de las series más actuales, la más frecuente, ¿sí? La única situación clínica que demostró mayor mortalidad en el contexto de las neumonías virales es la coinfección entre virus y bacterias, ¿sí? Aunque en algunas series está descrito que el virus incisional respiratorio en pacientes con comorbilidades cardiovasculares y respiratorias tuvo mayor mortalidad. Es difícil diferenciar clínicamente la neumonía viral de la neumonía bacteriana. Eso no estoy diciendo nada demasiado nuevo. El contexto epidemiológico y mantener un elevado nivel de sospecha es fundamental para el diagnóstico de la neumonía viral y las características tomográficas atribuidas clásicamente a la neumonía bacteriana no son excluyentes de causa viral. Entonces, ¿qué necesitamos? Desarrollo de técnicas moleculares de diagnóstico virológico que nos ayuden con el diagnóstico de las neumonías virales. La PCR múltiple parece en la actualidad uno de los mejores métodos de diagnóstico con esta gran limitante en el tiempo, ¿sí? Y la baja disponibilidad de estos métodos en nuestro medio es una limitante para el manejo de la neumonía. En la era entonces de la medicina de precisión individualizada, realizar un diagnóstico etiológico al hablar de infecciones bajas del aparato respiratorio con la morbilidad y mortalidad que presentan estas patologías es fundamental para dar a nuestro paciente la mejor atención y tratamiento posible. Muchas gracias por su atención. Laura, muchas gracias por la presentación, fue muy clara. Es un tema que realmente sabemos poco. Yo creo que se le empezó a dar más trascendencia después del COVID, probablemente, todos estos paneles virales que estamos haciendo actualmente los pacientes internados. Sé que estás un poco con la tormenta en Buenos Aires, así que te vamos a liberar rápidamente. Te quiero hacer dos preguntas. Una pregunta es, si bien no hay una forma actual de definir entre infecciones virales o bacterianas, hace poco tuvimos una reunión con pediatras donde ellos, en pacientes internados, incluso en terapia intensiva, pacientes internados con neumonías que tenían PCR positivas para virus, automáticamente suspendían los antibacterianos y seguían con los antivirales. Si hay algún esquema, hay alguna estrategia que ustedes están usando para decir, bueno, en este grupo de pacientes suspendemos los antibacterianos, antimicrobianos y seguimos solamente con antivirales, o el tratamiento específico para su parte de insuficiencia respiratoria. Y después una pregunta más de consultorio del día a día. Hoy estamos teniendo muchos pacientes que
entran en un cuadro de infeccioso viral superior y ese cuadro mejora parcialmente y a las pocas semanas vuelven otra vez a tener un cuadro infeccioso y han salido algunos artículos que hablan de infecciones sobre reinfecciones de tipo bacterianos o virales. Si tenés alguna información sobre eso o alguna recomendación sobre eso. Bueno, te agradezco mucho, te dejamos para que respondas a estas preguntas y volvemos a agradecerte por la presentación que tuviste. Bueno, buenas tardes. ¿Ahí me escuchan bien? Sí. Bueno, con respecto a los pacientes con insuficiencia respiratoria en las unidades de cuidados críticos, nosotros tenemos una gran diferencia epidemiológica entre los adultos y los niños, ¿sí? Cuando uno mira las revisiones con respecto a la etiología de las infecciones respiratorias bajas en los niños, hay, en uno de los artículos que estuve mirando para hacer la revisión, en realidad hasta el 40% de los pacientes niños graves en unidades de cuidados críticos tienen aislamiento viral, mientras que ese rescate desciende a menos del 17% en pacientes con infecciones graves y mayores de 18 años. ¿Sí? Entonces, frente a esa diferencia en la epidemiología y la incidencia de infecciones bacterianas versus infecciones virales, estamos un poco por ahí lejos en el adulto de suspender el tratamiento antimicrobiano, sobre todo, ya te digo, en la insuficiencia respiratoria secundaria a la neumonía. Así que nosotros, aunque haya rescate viral, sostenemos el tratamiento antibiótico porque, por otro lado, en estas últimas series, la coinfección se ve en hasta el 20% de los pacientes. Entonces, el aislamiento viral hoy por hoy no nos garantiza la ausencia de una sobreinfección bacteriana o de una coinfección bacteriana. Entonces, por ahí estamos, sí, en mi opinión, lejos de suspender los antibióticos. Cuando uno mira además las recomendaciones en adultos, plantean que, insisto, que estamos lejos de suspender el tratamiento antimicrobiano por estas dificultades y esta epidemiología que tenemos, que en el adulto, incluso en los pacientes graves, el rescate viral es mucho menor que en los niños, ¿no es cierto? Así que eso un poco creo que responde la primera pregunta. Y con respecto a la segunda pregunta, en algunos estudios epidemiológicos que se hicieron en La Plata, de pesquisas en un centro privado de La Plata, de pesquisa de virus respiratorios, hubo gran variedad de virus respiratorios circulando este invierno. Entonces, primero tuvimos el pico de influenza, después de sincicial respiratorio, hubo rinovirus, hubo metapneumovirus. Entonces, la circulación viral este año impresiona haber sido mayor incluso que los años anteriores. Está descrito que existe la reinfección, por ejemplo, de virus sincicial respiratorio dentro de la misma temporada. Por ahí uno podría discutir, bueno, pero la PCR, si uno mira los artículos, está plantean que la PCR puede ser positiva más allá hasta las 5 semanas, ¿no? Pero creo que este año lo que hubo fue mayor circulación viral y más variada circulación viral que hizo que nuestros pacientes anduvieran muy mal. Nosotros tenemos un sesgo que vemos pacientes con patología respiratoria crónica y eso un poco, bueno, tenemos la definición de exacerbación y recaída eh, y bueno, y la discusión siempre si es la exacerbación inicial que tuvo una recaída o si es una nueva exacerbación dentro del mes. Eh, pero bueno, un poco la conducta es, tanto en el ambulatorio como en el paciente internado, intentar recolectar la mayor cantidad de muestras que tengamos a nuestro alcance para llegar al diagnóstico etiológico y en función de eso definir una conducta terapéutica. Y bueno, y un poco la gravedad del paciente internado hace que por ahí, si uno encuentra el virus, nos va a servir más para apuntar a estrategias de prevención, hoy por hoy, le hace vacunas, que ahora se viene una charla al respecto, más que tomar una decisión en el paciente que estoy internando hoy por neumonía. No sé si llegué a responder. Laura, muy claro. Gracias. Te voy a hacer una última pregunta.
que es del público, que la gente que está online, los alumnos que están online, es sobre el rol de los celtamivir en el tratamiento antiviral, si hoy se está usando y para qué grupo de pacientes ha quedado, para qué grupo de virus o infecciones ha quedado. Bien, el oseltamivir queda restringido a en realidad, como conducta inicial, neumonía grave de la comunidad, se debería el esquema inicial incluir ampicilina surfactam, claritromicina y oseltamivir, ¿sí? Por la alta circulación de influenza que tenemos. Cuando el hisopado es negativo para influenza, estamos en condiciones de suspender el oseltamivir, ¿sí? La idea es intentar el oseltamivir, ponerlo dentro de las 48 horas de iniciado el cuadro clínico, eso es el grupo de pacientes donde tiene más evidencia en disminuir complicaciones. Sabemos que esto en la práctica clínica es, valga la redundancia, prácticamente imposible, pero bueno, ese es el grupo ideal de pacientes. Nosotros recibimos los pacientes un poco más evolucionados, pero esto no quita que en la internación del paciente con neumonía grave se indica el oseltamivir. ¿Es eficaz para qué? Para influenza y nada más, no tiene evidencia en otras infecciones virales. Entonces, cuando el hisopado es negativo para influenza, lo suspendemos. La dosis es de 75 miligramos cada 12 horas, se deja, en el caso de que el hisopado sea positivo, se mantiene los 5 días. Perfecto, Laura, muchísimas gracias por haberte tomado el tiempo de estar presente hoy y bueno, te invitamos a que te quedes escuchando el resto de charlas y bueno, nada, que tengas una buena noche. Hasta Bueno, luego. gracias por la invitación. Hasta luego. Bueno, vamos a seguir con la segunda presentación, va a estar a cargo de la doctora Laura Pulido, que es neumonóloga, coordinadora de neumonología, del servicio de neumonología del Hospital Italiano de la Ciudad de Rosario y coordinadora de la sección de infecciones respiratorias de la Asociación de Medicina Respiratoria Argentina. Bueno, hola. ¿Me lo puedo poner acá? Sí, porque voy a estar con un cosito así. Bien. Avanza, retrocede y esto es la... ¡Ay, tenemos luz! ¡Qué bueno! Genial. Voy a tener un problema con la cámara, dígame si me voy, coso, porque suelo caminar, así que pido disculpas. Me dicen fuera de foco y me vuelvo a... Ahí está, perdón, no estoy acostumbrada a esto. Bueno, vamos a tratar de hacerla lo más light posible. Me encanta este tema, así que la puedo hacer de 90, 100 diapositivas, pero para que no se duerman, la idea es hacerla lo más chiquitita posible. Esta es nuestra hoja de ruta, sí, yo también voy a hablar un poquito de teología, pero muy breve porque ya la doctora lo habló, lo que es el concepto de carga de enfermedad, la situación actual en vacunas, ¿sí? Y adentrarnos en vacunas para pacientes respiratorios crónicos, que tampoco vamos a hacer un especial hincapié en cada una, sino un poquito de cada una y después lo final. Vamos a lo que son etiologías en NAC. Esto es muy cortito, ¿sí? Las etiologías virales en el tiempo. Sabemos que en estos últimos años hubo un aumento de lo que es la detección de patógenos virales por las técnicas moleculares que acabamos de presenciar. Desde un 3% de los años 90, ahora se ha aumentado entre un 15 y un 35%, que sigue siendo bajo. Hay lo que es la relación de virus y enfermedad, que todavía hay falsos hisopados, falsos negativos en los hisopados por PCR, ¿sí? Por más que tengan alta o que tengan sensibilidad y especificidad, como lo acaba de decir, es según la técnica que tenga cada uno en su país. Hay una falla en la evaluación de los virus relevantes, sabemos que el que no lo piensa no lo busca, ¿sí? Entonces, sobre todo, la falta de testeos en los pacientes adultos, porque en los niños no voy a decir nada, los pediatras son los top one, pero nosotros en los adultos, la verdad que no testeamos mucho. Y alta tasa de coinfección bacteriana, como lo acabamos de decir. En los últimos 100 años, el neumococo ha sido el principal patógeno relacionado con neumonía adquirida en la comunidad y actualmente solo lo pesquisamos en un 10 o un 15%. Este ya lo vimos, que el clásico estudio PIC que no puede faltar en nuestras presentaciones, ¿sí? Donde vemos una clara, depende de dónde estemos, en Estados Unidos, en Europa, en India o en China, que son los 4 países que más toman, depende de dónde estemos, depende de la etiología, pero siempre el común denominador es la falta de patógenos detectados, ¿sí? Con predominio en Estados Unidos, que es lo que pasa con nosotros, un 22% de viral versus 11% bacteriano. Y
Y el estudio PIC, que es el que, volvemos a decir lo mismo que en el estudio de neumonía, que es el que acabo de decir, donde hay casi 2.500 pacientes normalmente con patógeno no detectado, patología viral del 22% y un 11% de bacterias. Esto es similar donde vemos una circulación, ¿sí?, viral de los años estos viejos, 2010 al 2012, pero donde vemos una estacionalidad en lo que es circulación viral y circulación bacteriana, de lo que hoy no podemos hablar de eso, ya que esto lo saqué del Boletín Epidemiológico Nacional, ¿sí?, donde se evalúa los últimos, del 2017 y hasta a la actualidad, la semana 31, o sea, a mediados de agosto de este año, ¿sí?, donde vemos que siempre antes de la pandemia estamos pre y post pandemia. Pre-pandemia es una estacionalidad en los meses fríos, ¿sí?, de influenza, virus y respiratorio. Después, esto fue la pandemia, que hasta el COVID, ¿sí? Y después del año 22 era un bricolage de virus, no sabemos bien en todo el año, ¿sí? Y después ya del 2023 y el 2024 empezó a ser un poquito más parecido, ¿sí? Pero con una leve tendencia a que en los meses, como en agosto, ¿sí?, mediados de agosto, todavía viene un 20% de circulación entre virus y respiratorio y influenza, lo que implica que todavía está circulando actualmente el virus. Entonces, esto que vemos que es la perspectiva, realmente es lo que vemos en los boletines y lo que vemos en los estudios, ¿sí?, que tenemos mucho estudio de epidemiología, pero vamos a ver lo que es la realidad. En realidad, vos lo ves en la decís, vacunación contra la neumonía, vacunate contra la gripe, vacunate contra la neumonía, vacunate contra la influenza y vacunate contra la neumonía. El Ministerio de Salud informa que las vacunas contra la gripe y la neumonía están disponibles en hospitales y vacunatorios. Entonces, con todo lo que vimos recién, ¿cuál es la vacuna de la neumonía? ¿Es la vacuna contra el neumococo? ¿Es la vacuna contra la influenza? ¿Es la vacuna contra el sincicial respiratorio? ¿Es la vacuna contra el COVID? ¿O todas son correctas? En realidad todas son correctas. La idea justamente es que si desde el Ministerio de Salud, si están diciendo que vacunate contra la influenza y también contra la neumonía, como sinónimo de neumococo, nos hemos quedado en la historia de que justamente las patologías virales no causan neumonía. ¿Sí? Entonces, a esto voy a lo que tenemos que tener en cuenta, lo que es la carga de enfermedad. ¿Para qué vacunamos y contra qué en realidad vacunamos? ¿Vacunamos contra solamente el evento agudo, lo que es para disminuir hospitalidad, disminuir mortalidad? En realidad, no solo para eso, ¿sí? Tenemos en cuenta que la carga de enfermedad o carga de morbilidad, ¿sí?, es el efecto de la enfermedad en términos monetarios, mortalidad y morbilidad, entre otros indicadores. Esto, los británicos hablaron mucho de esto, de lo que son los años de vida afectados por la discapacidad, ¿sí?, o la calidad de vida, que justamente disminuye con los años perdidos por la discapacidad o la muerte precoz del paciente, ¿sí? Entonces, se trata de lo relevante, no solo para el individuo, sino para el entorno, para el sistema de salud y para la sociedad en general. Cuando hablamos, por ejemplo, del entorno, es de la propia enfermedad, de los cuidados, ¿sí?, que uno tiene que organizar todo, porque el paciente, sea un niño, sea un adulto mayor, se tiene que poner cuidador, si tenemos que el ausentismo laboral propio del cuidador, o el ausentismo del enfermo o del niño, no el laboral, sino el escolar. Y directamente relacionados con la enfermedad para un paciente o según el grupo etario, ¿sí?, son aumento en las consultas médicas ambulatorias, aumento en las consultas de emergencias, la hospitalización per se, las complicaciones directas que pueden ser una neumonía con derrame de en el emfisema, la mortalidad ni hablar. El impacto en este caso nos compete en las enfermedades de base o exacerbación, como en el asma y en la EPOC. Complicaciones secundarias, ¿sí?, tanto como eventos cardiovasculares como eventos neurovasculares, y la declinación y pérdida del estatus funcional, fragilidad y pérdida de la independencia, pérdida de la autonomía. Yo, hace poquito vi esto, podemos tener miles de casos, con una paciente asmática, 70 años, con un control de su asma, con un IC-LAVA de dosis medias en los últimos 5 años, la verdad, un ACT de más de 25 perfecto, que se internó en mayo por una neumonía, 3 días internada. Y ahora me estaba pidiendo para hacer el carnet de discapacidad porque realmente no se sentía útil, no se sentía dispuesta a tomar un colectivo sola. Por eso es lo que enfatizo, que hay un antes y un después. No es un mero evento agudo sin consecuencias, las tiene y crónicas. Vamos entonces a lo que es situación actual de vacunación. Esta es una encuesta, ¿sí?, para ver justamente
y quiero que se tenga en cuenta que las vacunas son un arma fundamental que tenemos y lamentablemente las tasas de vacunación son muy bajas a nivel mundial, ¿sí? Esta es una encuesta que se hizo de vacunación contra influenza y contra neumococo, ¿sí? En toda la parte, en varios países de América, y de la parte de Sudamérica tenemos Argentina, participó Bolivia, Chile, Uruguay, y donde vemos un 69% de vacunación de influenza, 41% de neumococo, y de ambas 40%. Esta es una de las primeras encuestas que se hizo en Argentina sobre el cumplimiento de vacunación, Revisoti, donde vemos que en diferentes grupos de riesgo cuánto era la vacunación antigripal y neumococo. Vemos un 23% de neumococo en pacientes mayores de 65 años, 33 en EPOC, que fueron los que más se vacunaron, fueron los EPOC con un 33%. Ahí está, disculpen. Bien, y otra, que es un estudio que publicamos, no está publicado todavía, pero presentamos en SIAC, ahora en mayo del 2024, donde justamente hablamos de las tasas de vacunación antigripal y antineumocóxica en comparación con la COVID durante el 2023, donde evaluamos a aquellos pacientes que tenían indicación de vacunación, antigripal, antineumocóxica, de ambas vacunas, que esto dio muy similar a la de Sudamérica, es casi 60% antigripal, antineumocóxico 44%, y ambas vacunas no llegaba ni al 37%. Y ahora sí, para adentrarnos justamente en lo que es vacunas para pacientes respiratorios crónicos, no puedo dejar de citar la guía Gold, ¿sí? Donde justamente están todas las que vamos a recorrer. Antigripal, COVID, antineumocóxica, virus sincicial respiratorio, pertusis y herpes zóster. En cuanto al neumococo, este estudio me encanta, porque hablamos justamente de lo que es la vacunación secuencial, una experiencia en Estados Unidos donde evaluó el cumplimiento de estas recomendaciones en pacientes mayores de 65 años, ¿sí? Y con un N de casi 114.000 pacientes, donde solo el 45% había recibido solo la vacuna conjugada 13 valente. 23% había solo recibido la polisacárida 23 valente. Un 17% habían recibido las dos, pero al revés, primero la 23 valente y luego la 13 valente. Y solo un 15% de los sujetos vacunados habían tenido la secuencia correcta, que es la 13 valente y luego la polisacárida 23 valente. Por esto lo que quiero enfatizar es los defectos que tiene esta vacunación secuencial en cuanto a la adherencia de los pacientes y entre los mismos médicos también para recomendarla. Por eso, ¿sí? Esta estaba animada, pero acá no anima. En este año, en abril del 2024, ¿sí? Ingresa la conjugada 20 valente, ¿sí? Que justamente se le agrega a la 13 valente 7 serotipos más contenidos también en la 23, en la polisacárida 23. Viene a reemplazar esta vacunación secuencial 13 y 23. Cuando hablamos de serotipos, ¿sí? Tenemos que hablar primero de cuáles son los más frecuentes, pero también cuáles son los más virulentos, y en eso justamente está la validez de colocar la 20 valente versus 13 o 23 valente. Esto es parado del Malbram, de 1032 aislamientos de neumococo, ¿sí? Donde se ve que tanto en pacientes mayores de 65 años como entre menores de 65 años, los prevalentes son los 3, 8, 12, que están contenidos en la 20 valente. Esto es un estudio que hizo el año pasado, que es un infectólogo argentino que está en Estados Unidos, donde se evaluó los serotipos, pero los más virulentos, ¿sí? Los primeros son los más largos, son los más virulentos, hasta el 10A, que tiene hasta 10 de virulencia. Y si nos ponemos a ver los contenidos en la 13 valente, vemos en verde los que sí los que sí atentan versus los rojos con los que no tiene cobertura. En cambio, en la 20 valente vemos que casi todos de los más virulentos tiene cobertura la 20 valente, menos el 9N que no tiene frecuencia, al menos en nuestro país. Este es el estudio de seguridad e inmunogenicidad, que en realidad lo que hablamos solamente es que la respuesta inmune de los 20 serotipos contenidos en la vacuna fue mayor en los 7 serotipos adicionales a la 13 valente. Y
También este es un estudio donde se evalúa la seguridad e inmunogenicidad de la 20-valente en pacientes mayores de 65 años con distinta historia vaccinal, ¿sí? Eran pacientes que se les había dado de la 23, que se habían recibido la 23 valente solamente, la 13 valente, y aquellos también que tenían la secuencial, ¿sí? Y se evalúa la inmunogenicidad para cada uno de los serotipos contenidos de la 20 valente. Se les aplicó la 20 valente y al mes se volvió a tipificar la inmunogenicidad para cada serotipo, donde se vio no mucha diferencia en los 13 serotipos, con o sin la 20 valente, no hubo mucha diferencia, pero sí hubo una adicional en la cobertura de los 7 restantes. Por eso, en abril del 24 ingresa al calendario nacional y estos son los lineamientos. Según el Ministerio de Salud, que son muy parecidos también a los de los infectólogos de la SADE. En aquellos pacientes sin haber tenido un esquema vacunal previo, todos aquellos pacientes menores de 65 años con factores de riesgo para enfermedad neumocócica invasiva y aquellos pacientes mayores de 65 años, es una sola dosis, ¿sí?, de vacuna conjugada 20 valente. Y en aquellos pacientes receptores de trasplante de células hematopoyéticas son 4 dosis en total, son 3 dosis de la vacuna con un intervalo de 1 mes entre cada una, comenzando con la vacunación entre los 3 y 6 meses posteriores al trasplante de células hematopoyéticas. Y la cuarta dosis o la de refuerzo es a partir de los 6 meses de la tercera dosis o 12 meses del trasplante, según lo que ocurra primero. Y este es el esquema para aquellos que tengan algún antecedente de vacunación, que es lo más frecuente. Para aquellos pacientes menores de 65 años con alguna enfermedad crónica, ¿sí?, tenemos el antecedente de vacunación, si tuvo 13 o 23 valente, al año debemos aplicarle la vacuna conjugada 20 valente. Y aquellos menores de 64 años, menores de 65 años, con una enfermedad crónica como EPOC y asma, que ya hayan recibido la vacunación secuencial bien y correcta, no es necesaria una dosis adicional. Acá difiere la SADE y la SADE sí se la da a los 5 años. Eso es la diferencia por ahí con el Ministerio de Salud. Y en aquellos pacientes con un compromiso o fístula de líquido cefalorraquídeo o implante coclear, la diferencia entre una y otra es que solamente aquellos con el esquema completo sí tienen que recibir un refuerzo a los 5 años de recibida el esquema secuencial. Lo mismo pasa con aquellos pacientes mayores de 65 años. O sea, tenemos un paciente POC menor de 64 años, no requiere una dosis adicional, pero cuando pasa a los 65 años, sí debe recibir a los 5 años de la última dosis de la 23, una dosis de vacuna conjugada 20 valente. Acá está lo que acabo de decir. Vamos a influenza. La influenza, este es uno de los que más se estudió, ¿sí?, de la carga de enfermedad atribuida a la influenza, ¿sí? No solo provoca complicaciones más allá de la gripe, tenemos 8 veces mayor de riesgo de ACV luego de la influenza, 23% de pérdida de autonomía. Las complicaciones diabéticas son mayores, un 74% de alteración de la glucemia, 10% mayor de riesgo de infarto agudo de miocardio a nivel cardiovascular en el primer mes de la influenza, de la internación por neumonía por influenza, y 8 veces más de riesgo de tener otra exacerbación por influenza. Por eso, no son solo respiratorias, solo vemos la punta del iceberg cuando vemos la hospitalización por influenza y neumonía, se trae complicaciones cardiovasculares, cerebrovasculares, respiratorias, como lo acabamos de decir, entre otras. Por eso, cuando hablamos de los beneficios de la vacunación contra influenza, no solo hablamos, como dijimos, disminuir la hospitalidad y muerte, sino también hacemos prevención de otro tipo. Siempre digo que los cardiólogos hablan de no comer con sal, hacer ejercicio, y otra de las cosas que tenemos que poner en esta lista es vacunarse. Aumenta la protección cardiocerebrovascular, reduce los eventos cardiovasculares, disminuye el síndrome agudo coronario, reduce la mortalidad general a nivel cardiovascular, reduce el riesgo de ACV, reduce el riesgo de demencia, reduce el riesgo de arritmias y fibrilación auricular, reduce las sedaciones por EPOC. Esto es para hablar de generalidades, también hablo de nosotros hicimos con la Asociación Argentina de Medicina Respiratoria, con nuestra sección de infecciones, hicimos una serie de recomendaciones de vacunación para enfermedades respiratorias, y lo publicamos a principios de este año, donde hablamos de generalidades.
La influenza sabemos que hay 3 tipos, A, B y C. El C no son casos muy esporádicos, no están incluidos en vacunas. Tenemos el A y el B. Dentro de la A tiene varias glicoproteínas. Las que más nos interesan son la neuraminidasa y la hemaglutinina, que definimos dos subtipos más frecuentes, el H1N1 y el H3N2. Dentro de la influenza B, sabemos que tiene un poquito menos de mortalidad que los virus A, pero son dos líneas circulantes que son el Yamagata y la Victoria. Este año la OMS, el año pasado la OMS decretó que la Yamagata está fuera de circulación, ¿sí? Por eso todos los laboratorios que hacen tetravalentes pegaron el grito en el cielo, pero que solamente con la trivalente estábamos cubiertos. Justamente tenemos vacunas trivalentes y tetravalentes. Las trivalentes incluyen los dos serotipos de influenza A más Victoria de influenza B, y los tetravalentes, las 2 de influenza A más los dos linajes B. La seroprotección es más o menos 2 a 3 semanas post administración, y la inmunidad dura entre 6 y 12 meses. Las epidemias anuales, especialmente en invierno, pero son durante todo el año, sobre todo post-COVID. Se recomienda la vacuna a partir de los 6 meses de edad, sin límite máximo, especialmente en personas obviamente con condiciones de riesgo. La revacunación es anual debido a 2 cosas. Una, por la caída de anticuerpos, sabemos que es entre 6 y 12 meses lo que dura la inmunidad, y cambios en estos componentes. Los virus mutan, ¿sí? Que lo que más pasó en este invierno, tanto virus en respiratorio como influenza, se dio muchas mutaciones, y a nivel de la neuraminidasa y hemaglutinina, justamente con refuerzo de los síntomas inflamatorios, ¿sí? Por eso eran cuadros de 2 o 3 semanas, ¿sí? Por esta razón, y aparte se dio mucha coinfección viral. Tanto trivalentes, tetravalentes, vacunas tetravalentes con adyuvante y vacunas de alta dosis. Cuando hablamos con adyuvante y de alta dosis, es justamente para pacientes mayores de 50 a 60 años, donde para contrarrestar la inmunosenescencia debido al envejecimiento del sistema inmune, ¿sí? La vacuna de alta dosis disminuye el riesgo de hospitalización y muerte, y se destaca el desarrollo de vacunas de cultivo celular, ¿sí? Que fue su auge con las vacunas del COVID, ¿sí? Justamente que permitían algo más rápido y a gran escala. Esto es un resumen de esquema. Están las trivalentes inactivadas con adyuvante, las tetravalentes celulares, tetravalentes inactivadas y la tetravalente high dose. Esto solamente es un resumen de todas las que disponemos en Argentina de la vacuna. Son muchas tetravalentes, y dentro de las trivalentes está la Fluxvir con adyuvante del laboratorio Synergium, es la que está disponible ahora en los vacunatorios públicos. Vacunación contra COVID, la inmunización regular con refuerzos para combatir nuevas variantes se demostró que robustece la inmunidad y disminuye la enfermedad severa por COVID. En una revisión de Cochrane de hace 2 años, que habla sobre eficacia y seguridad de las vacunas contra COVID, comparado con placebo, la mayoría se vio de las vacunas contra COVID reduce proporción de pacientes de COVID sintomático y reduce enfermedad severa, con efectos adversos entre placebo y vacunas bastante similares. Varios estudios han demostrado la efectividad de las vacunas de ARN mensajero contra infección de nuevas variantes en el general de la población, ¿sí? Esto no hay mucho nuevo, de lo que ya estuvimos hablando muchísimo de la pandemia, pero ahora lo nuevo son todas las que son las vacunas de ARN mensajero contra las diferentes variables. Y además, esto está programado por la CDC, esto es como una promoción del CDC para mantener los refuerzos de la vacuna contra COVID, que ahora vemos que las tasas de COVID son una de las más bajas, ¿sí? Nadie quiere ponerse el refuerzo de COVID, ¿sí? Pero la CDC enfatiza la vacunación en el periodo 2024-2025 para todos los factores, para los pacientes de riesgo, ¿sí? Y no vamos a estar, nosotros también, ¿sí? Del Ministerio de Salud, esto es publicado recientemente, ¿sí? Por la vacuna actualmente, que es la Comirnaty monovariante Omicron XBB 1.5, que es la vacuna monovariante de Pfizer, de vacuna de ARN mensajero, ¿sí? ¿Cuál es la indicación? Pacientes mayores de 12 años sin inmunocompromiso, que ya generalmente están con algún esquema, es una dosis más dosis refuerzos anuales, ¿sí? Pacientes mayores de 12 años, pero con algún inmunocompromiso, son dosis con refuerzos cada 6 meses. Vamos. Ay, sí, me queda poquito. Vacuna contra virus en respiratorio. La virus en respiratorio no es una vacuna solo en niños, ¿sí? Es un virus que afecta muchísimo a los adultos mayores, ¿sí? Y en realidad hay mucho
infradiagnóstico, ¿sí? Por un lado, por la falta de, muchos lo consideran poco relevante al virus sincicial respiratorio, y además que no hay tratamientos específicos para el virus sincicial respiratorio, entonces si no hay tratamientos específicos, ¿para qué lo voy a testear? ¿Sí? Esto solamente es una comparación con influenza, que es el que más conocemos, ¿sí? Que en realidad en pacientes hospitalizados con infección respiratoria aguda debido a virus sincicial respiratorio y a influenza, vemos que las complicaciones, tanto respiratorias, con infección bacteriana, complicaciones cardíacas y mortalidad, la verdad que es muy similar y en algunos casos hasta es mayor. Esto, te lo voy a pasar. Estas son las vacunas de virus sincicial respiratorio actuales, ¿sí? Que tanto esta es monovalente adyuvantada, esta es bivalente no adyuvantada, que está la de Pfizer, que contra la proteína de perfusión, esta ingresó en el calendario nacional este año para aquellas pacientes embarazadas entre las 32 y las 36 semanas, para justamente dar anticuerpos al bebé hasta los 6 meses, ¿sí? Las indicaciones son en pacientes mayores de 60 años con alguna comorbilidad, sobre todo tanto pacientes con cardiopatías o pacientes con enfermedades respiratorias crónicas, ¿sí? Y en aquellos pacientes mayores de 75 años, tanto una como la otra. Y esta es de Moderna, que todavía no llegó acá a la Argentina. Esto solamente lo puse porque la Sociedad Argentina de Vacunología y Epidemiología, esto es una promoción para las 4 vacunas que acabamos de ver, pero no habla nada de pertussis ni de herpes, que justamente la vacunación contra pertussis a nosotros nos implica mucho, porque es una de las causas uno de los principales motivos de consulta en cuestión de inmunología es la tos, más de tipo crónico. Entonces, en adolescentes y adultos, lo más frecuente es que sean complicaciones de tos leve o severa o tos persistente, y puede tener hasta más de 4 meses de duración esta tos crónica, ¿sí? Y no es muy frecuente lo típico de la enfermedad, que es la paroxística, los vómitos post-tos o los esfuerzos inspiratorios. Esta es la vacunación en Argentina, de la vacunación contra pertussis, ¿sí? Desde los niños hasta los refuerzos, que es el refuerzo con la triple bacteriana celular a los 11 años, y refuerzo con la doble bacteriana Listeria tétanos cada 10 años. Esta triple bacteriana celular tiene otras indicaciones además, que ser embarazadas, y mire esto, personal de salud, ¿sí? O mayores de 65 años que tengan contacto con niños menores de 12 años, ¿sí? Como una independiente única, ¿sí? Y independiente de lo que es el tiempo transcurrido de la última dosis doble adultos recibidos. Esto nada más para que se vea que en realidad la vacunación contra pertussis es desde los niños hasta adultos mayores. Y por último, terminando, la vacuna contra el herpes zóster, ¿sí? Esto solamente es la evolución del cuadro, la historia natural, ¿sí? Donde tenemos la prima infección, la latencia en el ganglio sensorial, centinela. Esto es todo durante la adolescencia y la adultez, donde hay justamente exacerbaciones contenidas del virus, ¿sí? Y contactos varios, hasta la inmunosenescencia, o sea, después de los 50, 60 años, donde justamente puede exacerbarse el virus de la varicela zóster y hacer un herpes zóster. En cuanto a la incidencia y gravedad, aumentan con la edad. Un 90% de los pacientes mayores de 50 años ya han tenido contacto con el virus de la varicela zóster, y la incidencia es alta, sobre todo en mayores de 80 años, de 10 cada 1000 personas. Esto solamente para decir que diversas condiciones aumentan el riesgo de virus sincicial respiratorio, herpes zóster, ¿sí? Sobre todo condiciones respiratorias tienen un 30% mayor de riesgo. Por eso, ¿por qué hablamos de herpes zóster, enfermedades respiratorias crónicas? Porque tanto pacientes con asma o en EPOC tienen un riesgo aumentado, ¿sí? Respecto a pacientes sanos. Los tratamientos inmunosupresores en asma y EPOC también aumentan el riesgo de herpes zóster. Hay un 21% y 53% de neuralgia postherpética, tanto en asma como en EPOC, y también tienen duplicado el riesgo de hospitalización relacionado con herpes zóster en pacientes con EPOC. La neuralgia postherpética es uno de los cuadros que justamente es el objetivo de la vacunación, y puede afectar hasta el 5 al 30% de pacientes con herpes zóster, sobre todo después de los 60 años, que es los pacientes con EPOC, el grupo etario que más vemos. Esto es el esquema, ¿sí? Donde vemos en pacientes una dosis, y entre los 2 y los 6 meses la segunda dosis.
Y en pacientes mayores de 18 años, pero con riesgo incrementado, podemos hacer 2 dosis, pero solamente separadas por un mes. Y esto es el mensaje final, ¿sí? Que realmente trabajar en equipo, ¿sí? Es la idea. Sabemos que estos múltiples trabajos que nosotros hicimos con infectólogos clínicos, cardiólogos, donde justamente cuando hablamos de lo que es los pacientes, si el paciente se lo recomienda al paciente, tiene más un 85% de efectividad de que el paciente se vacune. Pero en cuanto a razones por las cuales el paciente no se vacunó, está, el doctor no me lo prescribió en un 57%, y yo me siento sano, no lo necesito. Entonces, la idea es, si todos los médicos, seas neumólogo, cardiólogo, clínico, cualquier especialidad, cada uno le hace ver al paciente que la vacunación no solo es para prevenir una enfermedad, sino también para mantenerse sano, ¿sí? El trabajo en equipo va a estar hecho. Muchas gracias. Y perdón la demora. ¿Me tengo que quedar acá? Sí. El otro día me vino a la consulta un paciente joven, Sí. paciente asmático que yo veo hace mucho tiempo, un paciente de 40 años, totalmente compensado, con bajos rendimientos de medicación. Y viene con un papelito y me dice, yo fui a ver a la infectóloga. Me dijo que me ponga todo esto. Tenía entre 8 y 10 vacunas que ponerse. Y quiero que se las ponga todo. Y como me dice, a esto me parece una locura. Yo no me puedo poner todas estas vacunas. ¿Qué hago? Entonces, ¿qué le digo a ese paciente? ¿Qué hace con eso? Neumococcus, antineumocóxica, gripe, COVID, doble adulto, bueno, todo lo que vos te imagines, todas le digo. Y le digo, y aparte lo retan, como diciendo, ¿cómo puede ser que no te vacunaste? ¿Qué hace esa persona que viene con 8 vacunas para poner? No, yo por lo general... Además le dicen, póngase todo junto que no pasa nada. Sí, no, yo lo que hago justamente es hacerlo por etapas, ¿sí? La parte estacional, por ahí prima, que se vacunen contra la influenza, que se vacunen contra el virus esencial respiratorio, que es lo que está más por ahí, contra el COVID, son 3 nomás, y después las otras las voy distribuyendo durante el año. Neumococo tenemos todo el año para vacunarlo, incluso la influenza también, ¿sí? Pero dado por ejemplo, en este año en particular, yo no le puedo decir que se vacune en octubre, ¿sí? Porque realmente prioriza, más este año prioriza estacionalmente ese tipo de vacunación. El resto la podés ir viendo. Yo por lo general también, bueno, después de la siguiente consulta, de acá a 6 meses, te vuelvo a decir que te tenés que vacunar y ya se olvidaron del anterior, entonces ya me sirve para completar el esquema de vacunación. Pero yo creo que por etapas sí. Si le das 8 juntos, obviamente te va a decir primero la negativa, ni hablar. La vacuna de sí. la dosis de refuerzo, ¿en qué tiempo sería? Betty la pregunta es porque no la va a escuchar. Perdón. Me dicen que la vacuna de esencial respiratorio, el refuerzo, ¿en qué tiempo sería? No lo hice para no ser tan largo, imagínate, me salió larga, imagínate si hacía eso. Los últimos, tanto en la monovalente como en la bivalente, solo se han completado 2 etapas de eficacia, y ahora a fin de año es la tercera etapa de eficacia, que se mantiene una eficacia ya a los 2 años de dada la vacuna, se mantiene una eficacia alta, ¿sí? Todavía nos falta ver ahora, a fin de año, sería el tercer año, la tercera temporada, le llaman ellos, para ver si entonces, después de 3 años se mantiene alta la eficacia. No lo sabemos. Por ahora, el refuerzo es a 2 años. Yo no le digo nada, yo le digo que por ahora es que se la coloque ahora y después vemos. Porque todavía no lo sabemos realmente cuándo tiene que ser la revacunación. Gracias, Sí. Con el quieras, si no me pongas el pelo arriba de junto con él. La presento yo, así se puede ir el doctor que está... Corto, porque si no es largo ahí todo. Bueno, buenas noches. Le queríamos presentar a la doctora Karina Almírez, ella es abogada,
Es magíster en bioética y pluralismo y consultoría en ética y es miembro del Comité de Investigación y de la Secretaría de Salud Pública de Rosario, además de que es miembro del comité de varios hospitales de nuestra zona. Bueno, Laura, te dejo una charla muy interesante sobre reflexiones bioéticas y acerca de los pacientes en condiciones de fin de vida. Que bueno, después vamos a tener un montón de preguntas para hacer. Ojalá. Bueno, muchas gracias por la presentación. Les quiero agradecer sobre todo a la Asociación de Neumonología de Rosario la invitación. Es un poco así, yo los miro a ustedes y acá, no los voy a mirar a los que están acá porque voy a mirar la cámara. Después de haber escuchado dos exposiciones fabulosas, yo entiendo muy poco, soy abogada, por supuesto, y felicito también a Laura que tenía una velocidad y una cuestión muy docente para explicar esto. Me parece que tengo que cerrar con esto para que reflexionemos. Cuando me lo preguntaron, o me lo pidieron allá creo que por abril de este año, y me invitaron a participar, pensé, bueno, ¿por qué un grupo de neumonólogos me viene a preguntar qué hacemos en esta etapa? A mí me parece fantástico que reflexionemos un poquito. Yo voy a pasar, no, a la otra, estoy haciendo lío. ¿Por qué lo digo? Bueno, mis diapositivas van a ser un poquito más extensas en texto, obviamente, soy abogada, hablo bastante, pero lo que quería hacer es refrescar algunos conceptos que me parece muy importante que los veamos, ¿no? Yo creo que lo fundamental en esto es el cambio de paradigma. El cambio de paradigma tiene que ver con que esa idea que teníamos del paternalismo médico no existe más. No existe más porque frente a nosotros tenemos hoy un paciente sumamente informado, bien o mal informado, ese sería otro tema, otra charla, pero que viene de alguna manera a poner en jaque lo que pensamos nosotros, los profesionales de la salud. Y esa decisión del enfermo, y no solo del enfermo, porque ya no es médico-paciente la relación, sino que es una triada médico-paciente-familia, implica sobre todo que tenemos que tener en cuenta aquello que nos dicen. Y lo que yo siempre digo, que no es nuevo, la verdad que no es nuevo, pero la toma de decisiones tiene que ser conjunta. Estuvimos acostumbrados durante años, yo no voy a hablar de Hipócrates porque sería remontarme a la antigüedad, me sacó el pelo por las dudas, pero si hablamos de la relación hipocrática de la medicina y el paternalismo, las relaciones y las decisiones siempre fueron en punto, digamos, de una verticalidad que tenía que ver con que aquel que es el profesional de la salud, el profesional sanitario, que es el que más sabe de esta cuestión, es el que decide. Bueno, pues hoy esa relación médico-paciente que era vertical se ha transformado en una relación, yo diría, casi horizontal, de fraternidad, de hermandad, donde el paciente viene informado, reitero, bien o mal, pero viene de alguna manera a ponernos en jaque o interpelarnos para ver qué hacemos. Y sobre todo tiene que ver con la implementación de lo que yo digo que es la autonomía y la libertad. Pero para decir esto tengo que decir que tengo que decidir, y decidir tiene que ver con tomar una determinación definitiva sobre un asunto. A mí me gusta jugar con la etimología de las palabras y empezar a pensar de dónde viene todo esto, ¿no? Resolver o hacer que se resuelva un asunto definitivamente de una determinada manera. Eso es decidir. Entonces, quien viene a vernos a nosotros como profesionales viene a ver qué decidimos. La cuestión es quién decide, el profesional o nosotros, todos juntos. Pero la toma de decisiones no es un proceso lineal, matemático, específico. Ustedes están muy acostumbrados, yo siempre digo, ustedes vienen de, digamos, de las ciencias duras, yo vengo de las ciencias blandas, soy abogada, vengo de las ciencias sociales, y hoy en día se habla muchísimo de habilidades blandas. A mí no me gusta la expresión, las soft skills, no me gusta lo blando y lo duro, porque da la sensación de que por ser blando no tenga tanto esa firmeza, pero es muy importante pensar que estas tomas de decisiones, que son o racionales o razonables, están impregnadas de muchísimas cuestiones subjetivas que tienen que ver fundamentalmente con lo que le pasa a nuestros pacientes, todo el tiempo. Entonces, yo digo, ¿de qué hablo? Hablo de la autonomía, de aquella capacidad que tiene el individuo de tomar por sí solo sus decisiones sin influencias del otro, desde el punto de vista de la razón, ¿no? Por supuesto, lo pienso, lo hago, o hablo del heteros o la heteronomía, que es depender y estar bajo una clara influencia e inclinarme acerca de lo que decía otro. Y esto es lo que nos ha pasado durante mucho tiempo en el ejercicio médico, sanitario, en todas las profesiones de la salud, donde lo que tiene que ver es hacia dónde íbamos y qué era lo que hacíamos. Entonces, esta figurita me parece muy interesante, ¿no? Porque el paternalismo, a ver, lo que yo quiero decir no es una crítica al paternalismo, al contrario, el paternalismo hizo que ustedes se ocuparan durante mucho tiempo de la salud del paciente.
Y eso implica, fundamentalmente, ocuparse como si fuesen padres de aquello que le pasa a los pacientes. Y para ustedes, para todos los profesionales, es una carga sobre los hombros, porque han tenido que ponerse en lugar del otro, decidir por el otro, acompañar esos procesos. Esto cambia dramáticamente, diría yo, a partir de los años 80, cuando los pacientes se empoderan, aparecen los derechos de los pacientes, por ahí en Estados Unidos, y empiezan a pensar, bueno, yo quiero opinar acerca de lo que pasa. Y esa opinión tiene que estar siempre basada, por supuesto, en una información previa nuestra, completa, para poder decidir, ¿no? Estas formas de autoridad o del modelo hipocrático tiene que ver con un aplicar, yo no voy a hablar de bioética, pero ustedes saben que hay 4 principios básicos: beneficencia, no maleficencia, autonomía y justicia. Obviamente, ustedes han decidido ser médicos, estar al lado del paciente, obviamente por el principio de la beneficencia. Sin lugar a dudas, elegir una profesión como la de ustedes tiene que ver con hacer bien a los demás. Claramente que sí. Lo que pasa es que estábamos acostumbrados a una beneficencia sin el paciente, porque las decisiones se tomaban del lado de la medicina. Bueno, hoy en día este modelo de beneficencia está puesto en jaque al menos, o como decía antes, interpelado, ¿no? Esto que yo les digo, ¿no? Los tiempos del paciente sumiso no dan más. Este paciente no existe más. Ahora, el modelo que se presenta fue evolucionando hasta ver cuál es la participación activa, hasta que llegó el nuevo actor en el escenario de la salud, que es el paciente, reconociendo cuáles son los valores personales que se expresan en ese encuentro. Vuelvo a las soft skills. Podríamos discutir empatía y un montón de cuestiones que tienen que ver con eso. A mí me gusta hablar que enfrentando de alguna manera o acompañando al paternalismo, tengo el autonomismo. Es decir, el paciente tiene que poder libremente decidir, lo dijimos antes, el verbo decidir, acerca de su salud. ¿Cómo decide un paciente? Esto es la parte legal, no bioética. Con capacidad, tener la posibilidad de decidir, la persona capaz, aquella mayor o menor de edad, podríamos hablar de la determinación de los menores de edad y cómo está acompañada, lo que se llama hoy autonomía progresiva, porque un menor puede opinar sobre su salud y es escuchado, sobre todo por la justicia, pero la persona capaz es aquella persona mayor de edad, capaz, es decir, que pueda intentar discernir, entender lo que estamos explicando para poder decidir, con libertad, sin coacción, sin manipulación, sin persuasión, decidir con información, pero a partir de lo que uno quiere hacer. Esta información tiene que estar completa y ahí viene la autodeterminación. La autodeterminación o el principio de autonomía bioético, por supuesto que se plasma gráficamente en el consentimiento informado. Pero fíjense lo que dice Ciruzzi, que es una abogada muy reconocida en Argentina. Es el propio sujeto quien se encuentra en la mejor posición para decidir aquello que le conviene y respeta su concepción personal en relación al autocuidado de su salud. Nadie más que nosotros sabemos qué queremos hacer, hacia dónde vamos. Lo que necesitamos es información buena, de primera mano, muy bien explicada, con lenguaje sencillo, práctico, con la posibilidad de hacer preguntas, y de esa manera yo puedo decidir. Ahora, cuando llegamos al tema del consentimiento informado y a esta preocupación que me planteaban los colegas respecto a qué hacemos con ese paciente crónico, de enfermedad crónica, acerca del fin de vida, porque ustedes trabajan con pacientes que realmente llegan a esa situación y están en sufrimiento, a mí me gusta solamente contar esto acerca del consentimiento. Yo siempre digo que el consentimiento uno lo toma como un documento liberatorio de responsabilidad profesional, y no lo es. El consentimiento libera, desde el punto de vista legal, de praxis legal, solamente por aquello que esté escrito en el texto del consentimiento. Aquello que no está escrito no me libera, por supuesto. Pero el consentimiento es un proceso de comunicación. Si nosotros no entendemos que el consentimiento es un proceso de comunicación que finaliza con un documento escrito, si quieren, liberatorio de la responsabilidad o de aquello que está escrito en ese texto. Cuando el paciente se acerca al consultorio de ustedes y cuando hay actos médicos, sanitarios, que no son necesarios firmar un consentimiento, porque pueden llamarse de no intervención, ustedes están haciendo un proceso de consentimiento. El consentimiento es un consentimiento verbal, el lógico, el que tiene que ver con cuando el paciente se acerca a mi consultorio, viene a verme, me pregunta, me busca como profesional.
Esto tiene que ver con un ida y vuelta. La relación sanitaria es un contrato entre partes, el profesional y el paciente. Por eso yo a veces aclaro, y la familia del paciente, porque hoy en día me parece importante incorporarlo, sobre todo cuando las decisiones tienen que pasar más allá del diagnóstico, por ese pronóstico de lo que viene y qué hacemos en condiciones que pueden ser infaustas, ¿no? Entonces, para mí, el consentimiento siempre es una regla ética, obviamente, es un deber jurídico, vienen modelos de consentimientos prearmados y hechos, están los equipos jurídicos legales de los distintos lugares, de cada uno de los lugares donde ustedes trabajan preparando el documento. Para mí el consentimiento es un trajecito hecho a medida. Yo lo ajustaría al cuerpo de cada persona. Sé que no tienen ni el tiempo ni la disposición de tiempo para atender a esos pacientes para poder hacerlo, pero lógicamente deberíamos decir que uno podría construir ese consentimiento, o por lo menos, ya sé que voy a decir una cosa y me van a matar por el poco tiempo que tienen en la atención, por la crisis de la sanidad de hoy en día, por el pago de los honorarios, por la cantidad de horas de los residentes, pero yo debería poder sentarme con el paciente, decirle, bueno, esto que estuvimos charlando está en este documento, llévalo a tu casa, léelo, consultalo con alguien, si tenés dudas vení y después lo firmamos juntos. Y no que sea un personal sanitario o un personal de acompañamiento administrativo sanitario quien entregue el consentimiento a las personas. Eso para mí sería, yo sé que les estoy pidiendo cosas imposibles de cumplir, pero para mí eso sería lo mejor. Y por supuesto vieron que son larguísimos, sobre todo si son de investigación son imposibles, ¿no? Pero siempre el consentimiento es una buena práctica. Para definirlo, solamente definirlo, lo que tiene que ver con el marco legal, ustedes me pidieron un abordaje ético y legal, el abordaje legal del consentimiento empieza fundamentalmente en Argentina, que hay dos leyes importantes. La 1732, que es del año 1967, que es muy antigua, antigua por lo que vino pasando del 67 hasta ahora, que tiene que ver con el ejercicio de la medicina y ramas auxiliares. En el año 2009, en Argentina, se propone la Ley de Derechos del Paciente, que seguramente ustedes la conocen y ahora la vamos a repasar, y ahí uno de los elementos esenciales es justamente el consentimiento, y así se define ahí. Es una aceptación de una intervención médica que hace el paciente en forma libre, voluntaria y consciente, lo que veníamos diciendo antes, después de que el médico le haya informado sobre la naturaleza de la intervención, riesgos y beneficios. Yo he marcado, destacado con otro color, con negrita, algunos conceptos que para mí son importantes. Y también las alternativas posibles y riesgos y beneficios. A veces no hay un solo tratamiento, no hay una sola terapéutica, siempre aconsejamos que ambos procesos se irían y se expliquen al paciente. Y acá viene, ¿no? Es un proceso que se inicia desde el ingreso del paciente con la explicación verbal y culmina con la firma de un documento escrito. Eso termina siendo el consentimiento, la firma. Yo quiero tener la firma y tener la seguridad que el paciente entendió lo que le dije, lo tengo firmado y no voy a tener problema. Eso no lo sabemos jamás, jamás. Porque hoy en día también estamos trabajando en una medicina a la defensiva que implica que ustedes, los profesionales de la salud, se estén cuidando todo el tiempo de ese ejercicio. Cosa que particularmente es muy complicado, porque ustedes no pueden trabajar en un ejercicio defensivo, sino que tienen que trabajar un ejercicio libre y consciente de los actos que están haciendo, beneficentes. Entonces, esta ley, que yo ahí me puse uno de más, que es la 26.529, se ve que me salió el 7 en lugar de la barra, que es del 2009, esa soy yo escribiendo, como puntos sobresalientes, y que siempre indico que estaría bueno que se puedan poner en algunos lugares, en sanatorios, en consultorios, en hospitales, para que los pacientes conozcan sus derechos, son asistencia, derechos de los pacientes, trato digno y respetuoso, intimidad y confidencialidad, que son dos conceptos distintos. Confidencialidad tiene que ver con aquellos datos sensibles que pertenecen a mi persona, intimidad con lo que me pasa como paciente. Son dos conceptos distintos. Autonomía de la voluntad, información sanitaria y lo que más nos cuenta a veces que es la interconsulta médica, es decir, someter al paciente a la opinión de un otro, que es un colega, que va a venir a ver si realmente avala lo que yo digo o no. Y por supuesto, como puntos fundamentales, como les decía antes, de esta ley, habla de historia clínica. Hoy tenemos una nueva ley de historia clínica electrónica desde el año 2023, que yo espero que para que los pacientes puedan decidir cómo morir, que es lo que vamos a
decir ahora en breve, puedan acceder a esa ley que les cuento. Y el consentimiento informado como uno de los elementos fundamentales. Para mí los tres ejes de esta ley es la información sanitaria, el paciente firma un consentimiento, tanto para pedir un acto, para revocar un acto, para rechazar un procedimiento. El paciente es quien es el dueño de su propia información, puede decir, yo quiero saber todo o yo no quiero saber, doctor, doctora, por favor dígaselo a tal persona de mi familia y eso está perfecto. Lo que no puedo dejar de hacer nunca, aún en mi rol beneficente de profesional de la salud, es decidir yo que ese paciente no tiene que saber la información sanitaria. Tengo que ver cómo se lo digo, conociendo las características de mi paciente, porque a lo mejor es difícil la información que le tengo que dar, pero yo soy quien la tengo que dosificar, conociendo anticipadamente quién es mi paciente y qué es lo que tengo que hacer. Bueno, fundamental lo que me pedían ustedes, o que estábamos hablando, y surgió lo de las directivas médicas anticipadas, es un tema un poquito tabú. ¿Por qué digo tabú? Porque hablar de la muerte en Argentina es un tema tabú. Digamos, estos temas que tienen que ver con la bioética, tanto el inicio de la vida como el fin de la vida, están involucrados o están acompañados de algunos valores éticos, morales, religiosos, que por ahí nos ponen un poquito en jaque cuando empezamos a pensar qué hacemos con esto. Para mí, la muerte forma parte del proceso de la vida, del proceso vital. Se termina el proceso vital. El tema es cómo afrontamos ese fin del proceso vital y qué implica en este momento, en este mundo, poder decidir yo mismo, paciente, cómo quiero terminar mis días. Miren, para mí hay un principio fundamental en la bioética, en los nuevos principios bioéticos, no en estos del 78, sino aquellos que aparecieron en el 2005, que es la dignidad humana, la dignidad. Yo creo que cualquier persona, toda persona, tiene que vivir dignamente y morir dignamente. Desde ese punto de vista, lo que ha propuesto la ley primero del año 2009 de derechos del paciente es pensar en directivas médicas anticipadas. Estas directivas médicas anticipadas implican que cualquier persona mayor de edad, en ciertas condiciones, por supuesto, que son enfermos terminales o con condición de enfermedades crónicas irreversibles, puedan decidir cómo quieren terminar sus días. Esta decisión, que la puedo tomar yo como paciente que voy a enfrentar este fin o lo que corresponde a mi pronóstico en la enfermedad, la tomo con ciertas asistencias legales que son siempre, por ejemplo, una formalización por escrito. Esta ley, que es la 26.529 del año 2009, introduce este concepto que trastabilla un poco porque Argentina es un país, reitero, que cuando empezamos a hablar de estos temas vemos lo que vamos a hacer. Pasó justamente con la ley de interrupción del embarazo, también hicimos todo un largo proceso para hacerlo, y la ley 26.742 es una ley que le da el marco definitivo a las directivas médicas anticipadas y que en Argentina se llama, o mal llama, ley de muerte digna. La muerte siempre tiene que ser digna. Lo que hace esta ley, la última que cito acá, es explicarle, o mejor dicho, permitirle a la persona que quiere decidir cómo quiere morir, que no sea tan burocrático el acto de decidir cómo lo hago. Esta ley decía que la declaración de voluntad tiene que hacerse por escrito ante escribano público o juzgados de primera instancia. Esto a mí me dice en Argentina que hay cierto grupo de personas o de algún estrato social o económico que puede ir a pagar un escribano público para hacer una escritura. De hecho, en Rosario existe un registro de este tipo de actos de última voluntad y un grupo de escribanos que ahora lo está haciendo en forma gratuita. Pero cuando esto apareció en el 2009, era un hecho económicamente no favorable a todas las personas. La posibilidad de que se vaya con 2 testigos a un juzgado es allanar el costo económico, pero también es un proceso que hay que ir, sentarse, hacerlo. Bien, lo más importante de esto es que esta declaración que yo hago en un momento donde siento que quiero dejar establecido qué va a pasar con mis últimos días, puede ser revocada. Como todo, el consentimiento también se revoca. Cualquier documento puede revocarse. La ley dice que quien padece una enfermedad irreversible, incurable o se encuentra en un estadio terminal,
o que haya sufrido lesiones que lo coloquen en esa situación, una vez que esté informado fehacientemente de qué está pasando y qué es lo que se tiene, el pronóstico, tiene el derecho de manifestar la voluntad en cuanto al rechazo de procedimientos quirúrgicos, hidratación y alimentación, reanimación artificial, cuando sean extraordinarios o desproporcionados a la perspectiva de mejoría y produzcan dolor y sufrimiento desmesurado. Si yo desmenuzo esto, este artículo, esta parte de la ley, lo que me parece importante es que yo puedo rechazar, como persona autónoma, sabiendo lo que el profesional me contó, puedo rechazar, quiero decir, hasta acá llego, rechazo lo que me están proponiendo. Hidratación y alimentación, y ahora charlamos, el tema importante es que sean extraordinarios o desproporcionados. Es decir, cuando estos tratamientos, cuando esta terapéutica, cuando esta propuesta que me hace el profesional, no vaya a cambiar en nada la situación que tengo. Y que en realidad, interviniendo además sobre un cuerpo ya, digamos, en una situación terminal, irreversible, cuando yo intervengo de más, lo que yo llamo a veces, ahí lo voy a poner, obstinación no terapéutica, y sigo insistiendo, lo único que hago es prolongar una agonía o prolongar una situación que ya no tiene otra posibilidad. Y que estos tratamientos que estoy rechazando no me van a cambiar esa posibilidad, sino que solamente van de alguna manera a incrementar el sufrimiento y el dolor. El tema de la hidratación y la alimentación ha sido una discusión muy importante en Argentina. Esta fue la modificación del año 2012, hubo un caso famosísimo, Marcelo Díez, que fue una persona que estuvo 10 años en un estado de coma permanente, de coma persistente, y que, muertos sus padres, sus hermanas no podían lograr una muerte digna para él, porque hubo rechazos de un montón de comités de bioética de la Argentina. Esto pasó en Neuquén. Bueno, el impulso de varios de estos casos, hubo 3 casos paradigmáticos en Argentina, llevaron a la ley del 2012 llamada de muerte digna. El tema de la hidratación y la alimentación, de alguna manera, y lo digo porque así lo digo cuando doy clases, tienen que ver con un concepto, se podría decir, y hay varias discusiones en Argentina que hablan de un concepto de eutanasia pasiva. Si ustedes saben, en Argentina se están discutiendo 3 proyectos de eutanasia en este momento, que no sé en qué, están en el estado parlamentario, pero no sé cuál va a ser el destino de estos proyectos, pero justamente, por supuesto que ahí va a ser la persona la que diga, yo quiero morir, ¿no? Esto, lo importante es que la hidratación y la alimentación o el rechazo de procedimientos quirúrgicos que pida el paciente no implican un acto eutanásico por parte del profesional de la salud. Y en el caso de que el paciente me pida un acto eutanásico, es decir, el suministro de una sustancia para provocar la muerte, yo puedo decir que no. El profesional siempre puede hacer. Lo que está haciendo esto es simplificar un poco el trámite. Pero no solamente fueron 2 leyes las que los planificaron, sino que el Código Civil y Comercial de la Argentina, el nuevo código del 2015, toma un montón de contenidos que tienen que ver fundamentalmente con la atención sanitaria y con los derechos, algunos dicen personalísimos, que tenemos cada uno de nosotros de poder resolver y disponer sobre nuestro cuerpo, ¿no? La persona capaz puede anticipar directivas y dar, y esto es lo importante, mandato de la salud en previsión de su propia incapacidad. Esto es lo que permite y agrega el Código Civil y Comercial. En el caso de que yo vea cuál va a ser mi futuro y mi destino y no esté en condiciones de expresar mi voluntad, lo que me permite este código es que yo deje a alguien que va a ser mi representante, quien sabe lo que yo siento, lo que quiero para mis últimos días, y va a ser esa persona, en el caso de que yo ya no pueda hacerlo por mi propia incapacidad sobreviniente por el diagnóstico, quien decida en nombre mío. Confiero mandato a alguien para que ese subrogue se ponga en mi lugar y tome las decisiones sobre mi salud. Eso es nuevo, ¿no? Ahí se designa la persona o personas que van a explicar o a expresar ese consentimiento, y esta declaración, repito, siempre puede ser revocada, absolutamente. Lo que está acá clarísimo es que nunca estas directivas anticipadas pueden implicar prácticas eutanásicas. Si así fuese, yo digo, quiero decir que el doctor tal me inyecte una sustancia, se toman como no escritas, porque en este momento la eutanasia en Argentina es un delito, es un homicidio.
Aquí lo dice, otra vez, designar a las personas. Y también se amplió en el 2012 y se dice que las directivas anticipadas tienen que ver también de cómo debe ser tratado el paciente. Estas directivas anticipadas, a lo mejor el paciente no tiene la oportunidad, en el caso de ustedes, de ir a hablar con un escribano o ir a tribunales con 2 testigos. Muchas veces el paciente puede venir con un papel escrito, decirle, mire doctor, mire doctora, acá le traigo, sabiendo cuál es mi situación, lo que a mí me gustaría que pase conmigo en mis últimos momentos. Ustedes tienen la obligación moral de incorporar eso a la historia clínica y que forme parte de la voluntad de ese paciente. Lo que empecé hablándoles de la crisis entre el autonomismo y el paternalismo tiene que ver con esto. El paciente autónomo tiene derecho a decidir lo que quiere hacer de su vida y de su cuerpo, siempre. ¿Bien? Todos los establecimientos asistenciales tienen que garantizar el respeto de las directivas anticipadas, sea que vengan en forma de una escritura pública hecha por un notario, por un escribano, sea que la diga directamente y la incorpore, como sea, es necesario que se respete ese derecho. La directiva realizada ante el escribano o en el juez tiene que ser siempre agregada a la historia clínica del paciente, siempre. Para resumir, son declaraciones de voluntad. La diferencia, porque a veces uno lo confunde con el consentimiento informado. El consentimiento informado es la autorización para un acto específico que se debe hacer, una propuesta terapéutica, o el rechazo de la misma. Esto tiene que ver con escribir mi propia historia. Es un testamento vital, como lo llamaban los españoles, lo llaman. Está efectuado siempre por una persona mayor de edad, todavía no pudimos resolver qué pasa con los niños, tema álgido y complicado para tratarlo. Tiene que estar competente en términos bioéticos. Competente en términos bioéticos quiere decir que puede ejercer su autonomía para decidir. Y capaz en términos jurídicos, que entienda de lo que estamos hablando, lo que dije antes, discernimiento, entender lo bueno y lo malo, capacidad, libertad e intención de decidir. Libre, mediante los cuales manifiesta anticipadamente la voluntad de qué quiere pasar con la toma de decisiones, como empecé hablando antes, que tienen que ver con su salud. Sin necesidad de decir cuál es la causa. Esto es lo que yo quiero. Yo sé que es muy complicado a veces para ustedes, profesionales de la salud, y me pasa algunas veces cuando charlo con profesionales, decir, ¿pero cómo? ¿Pero cómo el paciente me va a decir a mí? Si el paciente podría hacer esto más, y yo le podría proponer, bueno, el paciente tiene que poder decidir. Esto lo dice María Casado, es una gran bioeticista española, ¿no? Promover y regular la creación de un registro. Es decir, ¿qué me pasa a mí? Si yo hago un registro en Rosario, y en este momento la historia clínica digital única en todo el país es un poco complicado, aunque la ley del 2023 lo dice, pero no está listo, que poniendo mi número de documento y me pasa, tengo un accidente, no sé, en Caleta, Olivia, saben lo que Karina decidió. Bueno, lo lógico sería que exista un registro de este tipo de voluntades y que a través de mi número de documento en cualquier lugar de la Argentina puedan saber lo que quiero hacer y lo que pienso, porque si no, no estarían respetando mi voluntad. De esto se trata, de acceder al derecho y siempre respetando todo lo que diga en esas directivas, ¿no? Yo digo, se llama empecinamiento pseudoterapéutico. A veces nos empeñamos o empecinamos en que ese paciente hay que seguir dándole cosas, ¿no? Hay que seguir ofreciéndole más, ¿no? Porque apareció este tratamiento. Podríamos hablar también, si quieren, de ética en el costo, porque a veces aparecen tratamientos que son tan caros que es muy complicado también ofrecerlo al paciente, el costo. Entonces, a ver, esto tiene que ver con un muy buen texto de Ayudar a Morir. Cuando llegue la enfermedad fatal, espero estar lúcido y que se me ayude a verla con claridad. El problema será cómo resistir, cómo evitar el tratamiento sin demasiado sufrimiento natural. La enfermedad es menos atemorizadora si se reflexiona sobre ella. Los interminables exámenes, tratamientos y todo el aparato médico no me tranquilizan, me angustian. Voy a luchar por tener poder, en lugar de ofrecer con calma mi flanco a un ungüento. El problema más urgente será encontrar un médico, no una cura. Un médico que pueda acompañar el proceso. Un médico que le agarre la mano a su paciente y lo acompañe en el proceso de morir. A veces los pacientes lo único que necesitan es que charlemos y que los toquemos, que le digamos que estamos ahí. Eso lo decía Paco Maglio. Porque si no terminamos así, termina el paciente enganchado a una máquina, lo que yo llamo la muerte intervenida.
la muerte intervenida por tecnología, por aparatología, porque la muerte en casa, que es la muerte, algunos le dicen que es la muerte chica, porque uno se muere, parece solo en casa, así lo dicen los pueblos del norte de la Argentina, es la muerte acompañada por la familia. A veces difícil, difícil de paliar esa situación también para la familia. Pero la muerte intervenida tiene que ver con esto, ¿no? Acá hay un videíto muy bueno con respecto a la obstinación no terapéutica, digo yo, ¿no? Que acá la muerte la venía a buscar y la corren las enfermeras y todo a ver si nos pueden convencer de que no haga esto, de que no se vaya. Y también me gustaría hablar, chiquitito, sobre la objeción de conciencia. Ustedes como profesionales de la salud tienen la posibilidad y el derecho de ejercer, de decidir, ejercer el derecho de qué quieren acompañar y qué no. La conciencia es individual, nunca es institucional. Cada uno de ustedes puede decidir qué quiere hacer y qué no quiere hacer. El único límite frente al enfermo es que si ustedes no lo hacen, siempre tiene que haber un profesional que lo haga, porque con eso, de eso se trata, ¿no? El derecho a la salud, el derecho a la asistencia sanitaria. Pero ustedes pueden decir, bueno, esto no está hecho para mí, yo no estoy preparado para poder ver que un paciente se muera, yo no estoy de acuerdo con la interrupción voluntaria del embarazo. Uno puede manifestar su propia conciencia, su propia conciencia. Nadie me puede obligar a hacer cosas que no quiero hacer o que están en contra de mis valores, repito, morales, éticos o religiosos. Para todos es así. Yo tengo la Constitución que me garantiza esa libertad. Lo que tengo que hacer es no abandonar a ese paciente y dárselo, pasárselo, proponerle la atención a otro profesional. No siempre lo que los médicos quieren para sí coincide con lo que quieren sus pacientes. Fíjense, en el 2013 se encuestaron a 1.100 médicos jóvenes que estaban finalizando su residencia en distintas especialidades. 9 de cada 10 dijeron que optarían por no recibir reanimación al fin de la vida. Uno dice, yo también me tengo que poner de ese lado. ¿Cómo me gustaría a mí que fuese el médico que me trate en una situación igual a la que está mi paciente? Uno puede decirle empatía, podemos hablar de qué lado es ponerse en el lado del paciente, ninguno se puede poner en el lado de una persona en ese momento. Podemos estar cerca, no en el mismo lugar. Hay otro médico muy importante que se llama Carlos Peca Soriano, que es bioeticista y es médico de terapia intensiva, y que escribió este libro, Morir con Dignidad en Argentina, que está muy bueno, y que tiene, miren, mientras vos y yo hablamos hay gente que se está muriendo indignamente. Y si no cambiamos la realidad en la que vivimos, seguirá ocurriendo. Intento contagiar en la gente esas ganas de reflexionar sobre lo que no se reflexiona. Conversar sobre el final. Nos cuesta muchísimo hablar sobre el final. Sobre nuestro final, sobre todo. Porque tiene que ver con enfrentarnos a lo que nos va a pasar a nosotros, seguramente después. No es lo mismo decir que no hay nada más que hacer a decir que no hay nada más que tratar. Esto lo decía el gran Paco Maglio. Hay otra medida, otro elemento fundamental que tiene ahora, que son los cuidados paliativos. Los cuidados paliativos, ampliada la ley hace muy poquito, con la posibilidad de formación en cuidados paliativos de los residentes, la posibilidad de asistencia para nuestros pacientes es fundamental. Y para ir terminando, yo enumero estos 10 derechos en el final de la vida que me parecen importantes. Derecho a ser atendido por un equipo de salud competente, derecho a la intimidad, a decidir sobre la atención médica ofrecida, a que no se prolongue la agonía en forma penosa a través de soportes vitales, lo que yo decía antes, ¿no? Ese encarnizamiento u obstinación no terapéutica, al alivio del sufrimiento físico, emocional, espiritual y social, a que el paciente y la familia sean ayudados a la aceptación de la muerte, a conocer la verdad y expresar emociones, a vivir experiencias religiosas y espirituales, a permitirle a nuestros pacientes que las tengan, a morir acompañado y en paz, y a morir en casa. Y para terminar, quise poner de Edvard Munch, ustedes lo saben, Edvard Munch tiene también el grito, lo que era el rito antiguo de la muerte en casa, todos penando a la persona que estaba en la cama, contra esa expresión que les puse antes, que es el paciente conectado a máquina. Nada más, muchas gracias. No, es muy interesante todo lo que decís y da para abrir un debate grande, pero adentro nuestro. Sí, claro. Lo que pasa es que a veces
es muy difícil. Yo te escuchaba y es muy difícil. Yo estoy totalmente de acuerdo y en mi práctica trato de hacer lo que vos decís. Lo que pasa es que a veces no es fácil. Yo te cuento una pequeña anécdota. Teníamos un paciente joven con un cáncer de pulmón avanzado, internado. La esposa estaba embarazada. Él era un paciente duro, de descendencia alemana. Todos los días decía, a mí me dicen la verdad, a mí no me mientan, díganme la verdad. Yo trabajaba con una colega y nos turnábamos para los pacientes. Entonces, el sábado no me tocaba, pero me tocaba el domingo. Cuando veo el domingo, el paciente estaba destruido. Y le digo, ¿qué pasa? ¿Por qué está así? No, porque ayer vino la doctora. ¿Y qué pasó? Y yo le dije que me diga la verdad. Sí, y me dijo la verdad. Pero no es la verdad que yo tengo. ¿Cuál fue el diálogo? ¿Qué le preguntaste? La mujer estaba embarazada de 6 meses. Le dijo, ¿voy a ver nacer a un hijo? Y la doctora me miró y me dijo, no sé. Y él que se había pasado toda la internación diciendo, por favor, díganme la verdad, porque yo quiero saber la verdad. En el momento que se le dijo la verdad, fue demoledor. A mí me parece muy bueno lo de la colega que diga no sé, porque me parece importante que los profesionales de la salud puedan decir no sé. Me parece bueno que cada uno exprese que somos humanos, no tenemos por qué saber todo, ni lleno de cuadritos, ni nada. Con respecto, es probable, digamos, muchas veces el paciente, digamos, viene también, vos empezaste describiéndolo, era un alemán muy duro, digamos, probablemente también viene la gente diciendo, si voy y me mienten, no me terminan de decir lo que me tienen que decir, digamos, hay toda una cuestión que tiene que ver con... Yo creo que son ustedes, los profesionales, los que tienen que saber cómo dosificar. Hay verdades que tampoco uno... A ver, yo ocultando la verdad, ¿qué hago en este caso? Si no se lo hubiese dicho tu colega. A lo mejor, bueno, si esto a mí implica que el paciente tome una actitud difícil contra el pronóstico, contra la verdad más absoluta que le dijeron, y haga que se retraiga en el tratamiento, que niegue lo que quiera decir, que cambie la posibilidad, es un problema para ustedes. El resto, digamos, creo que hay que acompañar. Yo creo que lo mejor que hay que hacer es escuchar y acompañar. Entiendo también que es muy difícil y que uno se pone, vos me decías, reflexiona, pues digo, uno se pone también en ese lugar, porque uno va a ser o paciente, o va a morir, o ha visto morir a familiares, a gente muy querida, todos hemos pasado por una experiencia seguramente de este tipo. Pero bueno, es difícil, yo creo que, repito, el acompañamiento. El escuchatorio, como decía Maglio, no escuchar, no hablar tanto, sino escuchar. Hay veces que el paciente lo que necesita, repito, que alguien se siente al lado y lo escuche. En este caso, la doctora se lo dijo y él después te dijo a vos, yo no lo hubiese querido escuchar. Pero también habrá pacientes que querrán saber cuánto tiempo tienen para poder poner en orden o decidir qué es lo que viene, ¿no? Porque uno ha dicho, bueno, escucha, si esto quiere decir que yo no voy a ver a mi hijo, bueno, a lo mejor quiero dejar esto listo, quiero pensar en esto. Yo creo que, repito, de la misma manera que empecé diciendo que el consentimiento es un trajecito a medida de la relación interpersonal que tengamos con cada uno de nuestros pacientes única. Y ustedes creo que tienen todos, los que están acá y los que están escuchando, la sensibilidad absoluta, no me cabe ninguna duda, estoy casada con un médico, no me cabe ninguna duda que tienen la sensibilidad absoluta para poder resolver esto, porque si no, no hubiesen estudiado, ni seguirían estudiando tantas horas, porque le importa lo que le pasa al otro y el dolor del otro. Hay que ver cómo nos vamos acomodando. Yo sé que es complicado, lo que me parece importante es que la gente, por ejemplo, a mí me parece fundamental que Argentina se conozca que hay directivas anticipadas y que uno puede dejar escrito cómo quiere morir. Acá somos un grupo de personas, no sé cuándo están del otro lado, pero un grupo que, digamos, tenemos un acceso a esta información porque estamos acá. Ahora, si yo salgo, si salimos mañana a la mañana por la peatonal de acá de Rosario, por calle Córdoba, y hacemos la pregunta, ¿cuánta gente sabe que tiene la posibilidad de decidir, por ejemplo, de la misma manera que puede dejarle una casa o un auto a alguien, que puede decidir cómo quiere morir o hasta dónde quiere llegar en el caso que no quiera seguir exponiendo su cuerpo a ciertas cuestiones? Por eso que también es importante que la sociedad conozca esto, sepa, decida, que hablemos. Yo creo que hay que hablar de estas cosas. Yo creo que deberíamos hablar de la muerte. Yo creo que tiene que ser hasta una consulta popular. Yo haría una consulta popular. Yo creo que toda la gente tiene que hablar de esto. Selina, cuando vos dijiste que por ahí el paciente puede asignar a un familiar
familiares y bueno, pasa que se charla alguna cosa con las familias de cómo va a ser el fin de la vida de este paciente, con la familia y con el paciente. Me refiero por ahí que se decide morir en el hogar, adaptado para no ingresar al hospital. En estos casos que después vienen las familias, el paciente ya no tiene la posibilidad de determinar, pero revoca esta decisión que se había tomado. Tenemos que seguir con lo que nos plantea la familia. Yo primero diría que no debería revocar ningún documento que esté firmado por una persona adulta y que estaba en condiciones de firmarla. Acá no, era corto, digamos, el tiempo que teníamos, no porque ustedes me hayan dado poco tiempo, pero hay muchas cosas. Hay una nueva ley que es la conspiración del silencio. Cuando la familia viene y dice, díganmelo a mí, no se lo diga a mi familiar que le va a poner más. Se llama conspiración del silencio. Entonces, esa conspiración para el profesional de salud, uno se mete en la conspiración, porque también pasa con la familia y siente lo que le está diciendo y lo que está pasando al paciente. Entonces, realmente es muy complicado. Yo creo, empecemos por ahí, que un paciente que está lúcido, o por lo menos en el momento que toma esa decisión, y la tiene la decisión, ustedes no pueden revocarla por más que venga a decirlo la familia. Yo creo también que a lo mejor la instancia mejor sería volver a preguntarle a esa persona qué haría ahora. Porque uno puede decir, yo quiero esto cuando estoy más o menos bien, pero cuando estoy sobre el límite a lo mejor cambio, por eso se puede revocar. Es lo mismo que pasó y siguió pasando, ahora no tanto, con la ley de trasplantes de órganos. Quien era donante venía de la familia y decía, no lo hagan. Bueno, esto tiene que ir cambiando. Por eso digo que el valor fundamental de esto es la autonomía. Si uno no entiende que esa persona, y la familia tampoco, lo que yo diría en estos casos es asistirse, o ayudarse con personas que sean o psicólogos o el grupo que haya de contención donde ustedes estén trabajando, para que se le explique, cuando el paciente toma esta decisión, que venga la familia ahí, que escuche lo que el paciente ha decidido, cuando usted diga, bueno, este paciente decidió esto, y lo vamos a respetar. Y que sea el paciente también el que le diga a la familia que tomó esa decisión. Me parece importante, porque lo otro es ponernos en lugar del paciente que sufre y nosotros decidir por nosotros, no por esa persona. Por eso digo, es difícil, estamos hablando de la muerte, ni más ni menos. Yo quería preguntar si hay una forma de dejar asentado esa decisión del paciente, porque en el caso de la donación de órganos, obviamente se puede dejar asentado, pero bueno, se puede dejar asentado de una manera eso, porque a veces es lo que uno habla en el consultorio y más allá que puede invitar a la familia, pero después la realidad es otra, la familia viene cuando el paciente sale en una etapa al final y por ahí cambian de opinión o de pensamiento. Ahora me pongo una abogada. Yo jurídicamente, ¿qué haría? Le diría al paciente, o yo les dije antes, si el paciente trae una hojita escrita, yo la agregaría. Por supuesto que si viene con una directiva anticipada hecha con escribanos o con 2 testigos, fantástico, ¿no? Recuerdo, en Rosario existen escribanos que lo están haciendo de forma gratuita, también es importante decirlo. Por un lado. Por el otro, yo lo asiento en la historia clínica. Si tengo la posibilidad, depende de qué tipo de historia clínica sea, hago firmar al paciente al lado. Pero cuando yo tengo que dar un pronóstico infausto, yo también le diría al paciente que venga con alguien más. O sea, a lo mejor no puedes, porque a lo mejor un paciente que vino siempre eso y la familia aparece al final. Bueno, intentar que venga alguien más. Y en el caso de que no venga alguien más, yo siempre digo también como abogado, buscar un testigo. Alguien que trabaje con ustedes, un colega que también dé fe en ese momento de que la pastora dijo esto. Entonces cuando venga la familia decir, mira, sí, pero ¿sabes qué? Tengo escrito esto, esto y esto. Lo lógico es la inscripción en la historia clínica y el respeto siempre. Yo entiendo que uno trabaje con una medicina defensiva porque también estamos acostumbrados a que vengan a rebatir lo que hacemos y a que judicialicen cuestiones que son complicadas. Bueno, muchísimas gracias. A ustedes por la invitación. Gracias. No se vayan muy lejos. Quiero hacer un cierre de una noche brillante donde las charlas estuvieron muy bien, estuvieron maravillosas y afortunadamente, y esto ustedes de acá no lo saben, pero todo lo técnico funcionó espectacular, o sea que toda la gente que estuvo en casa pudo acceder